La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central, que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora, mielina, que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados. Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. La esclerosis múltiple no tiene cura, no obstante, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienen un curso de enfermedad recurrente remitente. Tienen periodos con síntomas nuevos o recaídas que aparecen durante días o semanas y, por lo general, mejoran en forma parcial o total. Estas recaídas están seguidas de periodos tranquilos de remisión de la enfermedad que pueden durar meses e incluso años. Pequeños aumentos en la temperatura corporal pueden empeorar temporalmente los signos y síntomas de la esclerosis múltiple, pero no se consideran verdaderas recaídas de la enfermedad. Al menos el 50% de los que tienen esclerosis múltiple recurrente remitente desarrollan finalmente una progresión constante de los síntomas, con o sin periodos de remisión, en un plazo de 10 a 20 años a partir de la aparición de la enfermedad. Esto se conoce como esclerosis múltiple secundaria progresiva. Y bueno, continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Si usted también tiene alguna duda acerca de este tema, puede realizarla. Ya tenemos con nosotros aquí esta mañana a la doctora Wendy Sánchez, es de parte de neurología, y vamos a hablar acerca de la esclerosis múltiple. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bienvenida a Hola El Salvador. Gracias, muy bien. Feliz aquí de acompañarles. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Hablemos exactamente de qué es la esclerosis múltiple. Claro, bueno, la esclerosis múltiple es catalogada como una enfermedad rara. Esta es una enfermedad autoinmune, es decir, que las células de la defensa de nuestro cuerpo atacan o dañan a células propias, en este caso las neuronas, y es una enfermedad crónica y es degenerativa. Esta enfermedad se caracteriza porque hay un daño a unas estructuras de las neuronas o en el sistema nervioso que es llamada sustancia blanca o es la mielina. La mielina, para que me puedan entender, es una sustancia que cubre a una parte de las neuronas, y esta mielina es como el cobertor de los cables eléctricos, ¿verdad? Cuando se daña este cobertor, no hay una adecuada transmisión del mensaje y por lo tanto diferentes zonas se pueden dar como podemos tener diferentes síntomas, depende de las fibras de mielina de las neuronas afectadas, ¿verdad? Es una enfermedad que antes se consideraba que era sumamente rara, pero al momento nos vamos dando cuenta de que está presente, ¿verdad? Es de las menos frecuentes en neurología, pero sí lo está. Cerca de 50 a 100 personas por cada 100,000 personas en una población se manifiesta, y está más relacionada con su expresión en países como Europa o Norteamérica. Sin embargo, esto no excluye a El Salvador, y esta es una de las razones por las cuales se festeja el Día de la Esclerosis Múltiple, que es, algunos lugares lo festejan 29, otros 30, otros 31 de mayo, y el día es conmemorado también con el color naranja. Perfecto, doctora. ¿Podríamos hablar también acerca de las causas de esta enfermedad? Porque posiblemente muchas dudas surgen en cuanto a qué puedo hacer para evitarla. Claro, bueno, pues la verdad es un poco difícil evitarla. Es una enfermedad que tiene un componente genético y un componente ambiental.
El componente genético no es modificable. Al momento hay investigaciones para tratar de definir esto, pero al momento no hay una modificación que confirme evitar la enfermedad o detenga esto. Y también la parte ambiental, contexto de como les comentaba, Norteamérica, Europa, eso es lo que más está relacionado, ¿verdad?, con esta manifestación. En el contexto epidemiológico, también la deficiencia de vitamina D, es decir, la menor exposición al sol puede colaborar para esto y esto colaborar para que se manifieste. Sin embargo, no es algo que directamente sea proporcional, ¿verdad? Es decir, todo el que salga al sol no va a tener esta enfermedad, no es así, sino que depende de una combinación de factores para que se manifieste en una persona. Perfecto, doctora. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad y si también hay alguna edad en la que las personas la presentan? Claro, bueno, pues justamente el diagnóstico es bastante complejo porque tiene bastantes caras, no es nada más un solo perfil. La esclerosis múltiple es la enfermedad de las y pues manifestarse desde cosas tan livianas como de la vista, debilidad progresiva en cuestión de días de un lado del cuerpo, puede ser una mano y o un pie, o un lado del cuerpo, parálisis facial, ¿verdad?, cuando se paraliza el movimiento de la cara, adormecimientos, entumecimientos, como les comentaba, alteraciones en las emociones, también hay alteraciones en la sensibilidad, como cuando alguien agacha su cabeza, pero su cuello, y puede sentir una sensación de descarga, entre otros síntomas. Esos son los más frecuentes. Se debe de juntar toda esta información con el examen neurológico, y si encontramos en el examen neurológico datos que aporten para que haya un déficit focal, es decir, el nervio óptico del ojo que se está quejando si tiene un problema o hay una alteración en su médula espinal, entre otros, ¿verdad?, nos obliga a llevar a hacer obligatoriamente exámenes de su encéfalo. Resonancia magnética es el examen que confirma esta enfermedad, ¿verdad? Existen otros estudios paraclínicos que nos pueden ayudar para colaborar y saber el grado de severidad y la causa también, porque esta enfermedad se puede confundir muy fácilmente con otras enfermedades como lupus, como síndrome de Sjögren, como vasculitis, ¿verdad?, que dan manifestaciones similares en el encéfalo, pero es la manifestación clínica más la evidencia en resonancia magnética y el comportamiento, ¿verdad? Y bueno, sí, en efecto, la edad es muy relevante, en promedio es de 20 a 40 años, pero el rango es mayor de 15 y menor de 50. Eso no excluye excepciones, pero esa es la frecuencia. Perfecto. Y es más en mujeres que en hombres. Sí, yo creo que es muy importante saberlo, y también que de pronto si a alguien se lo han diagnosticado, ¿esta enfermedad sí tiene cura y cuáles serían los tratamientos? Claro, bueno, el tratamiento depende de las manifestaciones. Existen, como dije, diferentes caras de la enfermedad y existen diferentes formas de cómo se manifiesta, ¿verdad? Puede ser un solo brote, o sea, un solo episodio, pueden ser más de 2 episodios, o puede haber un empeoramiento desde el principio y ser un poco más agresiva, es decir, que da discapacidad, o puede ser tener un síntoma leve al principio, pasa algunas semanas o meses, luego da otro síntoma, y así se puede ir comportando en el contexto de la remitente recurrente, ¿verdad? Entonces el tratamiento depende del tipo de esclerosis múltiple que tenga, si es una primariamente progresiva, secundariamente progresiva o brote remisión, porque depende de esto definimos la agresividad con que se inicia el tratamiento. El tratamiento va basado
está basado en modificar la respuesta inmunológica del cuerpo, porque esa es la que da la manifestación en cuanto a la agresión a la mielina, ¿verdad? Entonces, el tratamiento puede variar entre tomado, inyectado, tratamiento de choque, también tratamiento por la inflamación aguda, ¿verdad? Como esteroides, y el tratamiento preventivo para desinflamar o reducir la carga de las lesiones que van en el tiempo, que sería el tratamiento autoinmune. Ok, doctora, ¿existirá también algo que altere esta enfermedad? No, no, la verdad que no, no solamente quizás, bueno, quizás parcialmente sí, el seguimiento correcto, el tratamiento correcto, o sea, sí puede modificar la evolución de la enfermedad. Lo que se busca con modificar la evolución es que no se genere tanta discapacidad, porque la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad en personas jóvenes, de discapacidad no traumática, ¿verdad? Entonces va sumando lesiones, va sumando manifestaciones que son muy relevantes en tratar de reducir los síntomas o detenerlo, porque pues, es diferente a que tenga ronchas en el cuerpo, a que no mueva una mano, a que no pueda hablar, a que se me salga el pipí, a que tenga problemas para caminar. O sea, eso habla de discapacidad funcional, ¿verdad? Relevante, porque la persona puede llegar a convertirse en un dependiente de alguien que le esté cuidando. Entonces es algo que tratamos de modificar con el tratamiento correcto, en el tiempo correcto, disminuir la carga de los síntomas y también de las lesiones en su cerebro y de las alteraciones cognitivas. Perfecto, doctora. Para ir finalizando, me gustaría también hablar si esto se podría considerar una enfermedad silenciosa, para que las personas también podamos tomar conciencia acerca de eso, porque también me imagino que este día se trata de hacer conciencia ante esta enfermedad. Sí se puede considerar una enfermedad silenciosa para que estemos alertas ante cualquier síntoma. Bueno, creo que por ahí estará la doctora. Claro, bueno, sí, porque siempre da síntomas. ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola, hola. Sí, la escuchamos, doctora. No. Hola, sí. Sigue porque siempre hay síntomas. Lo que pasa es que sea de la difusión, ¿verdad? Sí puede existir una versión de la esclerosis múltiple donde no haya síntomas, y es el síndrome radiológico, en donde en la fotografía del cerebro sí hay evidencia de lesiones sin que hayan síntomas. Si es así, se tiene que evaluar por el área de neurología para definir el tratamiento a iniciar, y o si ha habido algún síntoma en retrospectiva que nos haga la conclusión de la correlación de la imagen con los síntomas clínicos, ¿verdad? Pero la mayor parte de veces los síntomas a veces esos síntomas se dan en jóvenes y ellos siempre justifican, o las personas siempre justifican sus síntomas como ver doble, como ver menos, como dolor en el ojo, como adormecimiento, ¿verdad? Mientras no lo discapacite, la mayor parte de veces hay un retraso en la consulta, pero siempre hay síntomas. Entonces sí es muy relevante que cuando tengamos un síntoma de ese tipo consultemos con el especialista respectivo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Yabé. Ese es un tema fundamental para que usted pueda entender más acerca de esta enfermedad y sobre todo estar alertas ante cualquier síntoma, no dejarlo pasar. Los contactos de la doctora van a salir en pantalla, puede encontrarla en Facebook como Neurología Epilepsia SB. Así la puede encontrar a través de Facebook y también puede llamar al 22 13 19 60 o al 78 15 09 15. Mil gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes y gracias por apoyarnos y apoyar la difusión en la educación para las personas con esclerosis múltiple. Muchísimas gracias de verdad por traernos ese tema y sobre todo abordarlo para que nosotros lo podamos entender de una mejor manera y estar consciente de ello. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hoy El Salvador.